José y los saludo desde mi escuela Ignacio W. Covarrubias, ubicado en Nogales, Sonora. Los invito a que juntos veamos la entrevista que nos tiene Televisión Educativa en la serie A la Luz. ¡Iniciamos! Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a hablar de la salud y sobre todo de un tema poco conocido aquí en Sonora. Aunque hablamos mucho de genes, sobre todo cuando nos referimos a los hijos, pero si traes los mismos genes de tu padre, decimos, la genética es un tema pues poco conocido y por ello mismo poco tratado. Nuevo no creo, pero para hablarnos de esto se encuentra con nosotros la doctora Carolina Isabel Galaz Montoya. Ella es especialista en genética médica con una subespecialidad en genética perinatal. Y hace cosa de unos días, el 5 de septiembre pasado, en el Senado se le hizo un reconocimiento dentro del programa que ellos tienen, que se llama Ella hace historia. Y este reconocimiento fue por su trayectoria y dedicación a la genética médica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Pues qué interesante la rama. Nos estuviste platicando ahorita antes de entrar y sobre todo esto de la genética médica, que pues la desconocemos totalmente. Pero comencemos por definirla. ¿Qué es? Bueno, la genética médica es la rama de la medicina, es una especialidad que busca hacer el diagnóstico, manejo y tratamiento de todas las personas que tienen una alteración genética. ¿Cómo podemos nosotros ver una alteración genética? Son personas que nacen con algo diferente, que ya vienen sus instrucciones, por así decirlo. A final de cuentas, los genes son instrucciones. Nosotros los humanos tenemos 22,000 genes que nos dicen absolutamente todo de cómo nos vamos a desarrollar desde que somos embriones, si nos van a salir 5 deditos, 2 ojos, una nariz, una lengua, la corteza cerebral, todo. Entonces, fallas en estos genes nos pueden llevar a un repertorio de manifestaciones clínicas enorme, desde malformaciones que se identifican en el nacimiento, hasta enfermedades neurodegenerativas, trastornos en el aprendizaje, cáncer en etapas tempranas, problemas oftalmológicos, en todos los sistemas, vaya. El ADN, que es el que guarda estas instrucciones de los genes, lo tenemos en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, si es algo constitutivo, que lo tenemos en todos nuestros tejidos y en todos nuestros órganos, es lógico que podamos tener manifestaciones en todos los niveles del cuerpo. Es lo que nos hace parecernos a los padres, por ejemplo. Parte de los genes es esto, cuando nos referimos a que traes los mismos genes de tu abuela o de tu mamá o de tu papá o de tu tía, es que esta información que guarda la genética es la que nos hace que nos parezcamos a la familia, ¿puede ser? Sí, claro, por supuesto. Por eso nosotros escuchamos genética y luego es como algo inmediato asociarlo con herencia, ¿no? Ajá. Que de hecho es como que otro punto a tocar, que no todas las enfermedades genéticas son hereditarias, pero en sí todo lo que es herencia es genético. Entonces, obviamente el DNA de una persona o ADN viene de la mitad de mamá y la mitad de papá, y en mamá y papá vino la mitad de su mamá y de su papá, o sea, de los abuelitos del individuo del que estamos partiendo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, viene siendo como el legado que se viene heredando, ¿no? Donde se heredan formas de ser, formas de incluso del comportamiento, personalidad, color de la piel, color del pelo, forma de los ojos, y en algunas ocasiones también se pueden transmitir enfermedades. De un tiempo a esta parte hablamos de esta rama de la salud, de la genética, pero ¿qué tan desarrollado está? Aquí en el país, vamos a irnos de lo general a lo particular, en el país ya hay especialistas de la genética, es decir, ¿cuántos genetistas se encuentran ya? Ok, bueno, me voy a ir un poquito más de lo general a lo particular. Okay. Si nosotros vemos la genética médica, el panorama mundial,
es la rama de la medicina que ha crecido más en los últimos 10 años. Más del 70% de las investigaciones en salud se están haciendo en materia de genética y hasta incluso es conocido que estamos en la era de la genómica, es un boom que está revolucionando y nos echamos un clavadito a internet y vemos que muchos de los programas de investigación, incluso el premio Nobel en medicina, que en estos días ya va a ser, que se está como, pues uno escucha rumores, ¿no?, en el ámbito científico de quién se va a ganar el Nobel y esto, pero al parecer puede ser para unos investigadores que desarrollaron un método que se llama CRISPR-Cas9, que es básicamente una herramienta que nos permite editar genes previo al nacimiento con fines terapéuticos, ¿no? Sobre todo enfermedades devastadoras que pueden comprometer incluso la vida del humano. Si ya sabemos que, por ejemplo, mamá y papá son portadores de esa enfermedad, podemos editar los genes antes del embarazo, ¿no? Eso sí está muy lejano a México, ¿no? Por eso dije, vámonos de lo general a lo particular. Eso es lo que está ocurriendo ya en el mundo científico de primer mundo, ¿no?, por así decirlo. En nuestro país también hay muchos avances desde hace años, pero lamentablemente está muy centralizado. La genética médica está más desarrollada sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y particularmente en Ciudad de México, donde incluso está el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y por así decirlo, en todo el país hay 250 genetistas certificados por el Consejo Mexicano de Genética Humana y 180 están en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque por lo mismo ahí no es que exista mayor demanda allá, simplemente es que ahí se conoce la especialidad, se derivan más a los pacientes, hay puestos en los hospitales, hay plazas asignadas a genetistas, algo que aquí en nuestro estado no hay, ¿no? Hay más campo de investigación, pues, en la Ciudad de México. No tanto que haya más campo de investigación, sino que la misma organización del sector salud abre las puertas para que esa especialidad atienda a la población. No es que en Ciudad de México haya más personas con enfermedades genéticas que en Sonora. De hecho, en Sonora somos el estado número 1 en cáncer, y cáncer es una enfermedad genética, y ni siquiera tenemos estadísticas de cuántos niños nacen con malformaciones congénitas. No existe un solo organismo aquí en el estado que vea y que estudie cuántas enfermedades genéticas hay. No hay un lugar donde reportarlo epidemiológicamente. A eso me refiero más bien. Para que exista este padrón de situaciones de enfermedades genéticas, pues se necesita quien elabore esa investigación. Nos hablabas de que son muy poquitos los especialistas de la genética médica y nada más en el centro del país hay 180 y que el otro lugar es Guadalajara, donde también existen. Entonces, aquí en Sonora, ¿cómo estamos? ¿Cuántos Pues sí, está prácticamente inexistente. Somos 3 genetistas que estamos aquí en el estado de Sonora, y realmente por la población que tenemos sí se justificaría hasta unos 11 genetistas, porque las enfermedades están. De hecho, de 100 niños que nacen, y estos son por estudios epidemiológicos que se han hecho a nivel mundial, no es una cifra que yo invente, ¿no? O sea, o que yo diga de mi experiencia, sino son cifras oficiales. De 100 recién nacidos, hasta 3 van a tener una malformación congénita, que una malformación congénita por fuerza tiene que ser valorada por un genetista. Y usando estas mismas bases epidemiológicas de prevalencia de cuántos sonorenses hay con padecimientos genéticos, se calcula que son 30,000. 30,000 sonorenses con padecimientos genéticos que realmente no tienen acceso a la consulta de genética, porque, por así decirlo, le da cáncer a una joven de 20 años de mama, que es algo completamente anormal que se presente en ese grupo etario, y la mayoría de las veces es por mutaciones directamente en ciertos genes. Aquí en el estado no hay un solo lugar en todo Sonora que la pueda atender, sino es el IMSS de Obregón. Doctora Galaz Montoya, ¿por qué esa situación tan precaria en nuestro estado de especialistas de la genética? Y luego hablas de que el estado pues es uno de los estados donde más enfermedades de este tipo se presentan. Cuando hablamos de una enfermedad genética, ¿de qué estamos hablando? Bueno, como mencionaba al principio, una enfermedad genética es algo que ya lo traemos de nacimiento. Voy a usar una expresión muy coloquial, sobre todo para poder darme a entender un poquito mejor, pero son como errores de fábrica. O sea, no es algo adquirido, no es, bueno, me dio una infección, me dio dengue, o no tuve buenos hábitos y desarrollé obesidad, o
tuve un accidente traumático y perdí un brazo, Sí, sino yo son creo padecimientos con los que ya nacemos. Yo creo que hasta allí fue muy clara la explicación que nos diste al principio. A lo que me refería es, luego decimos, hay muchas alergias, hablabas de que hay mucho cáncer, entonces una enfermedad así, la alergia es una enfermedad genética, hay una falla genética, el cáncer, hay una falla en las hormonas que pueden producir eso. O sea, ¿de qué tipo de enfermedad Ok, más ya, bien? ya. Ujú. Todas las enfermedades del cuerpo son genéticas, pero hay una gran diferencia entre las que son multifactoriales. Las que son multifactoriales son las que son más prevalentes, como hipertensión, las alergias, las enfermedades autoinmunitarias como hipotiroidismo autoinmunitario, enfermedades reumatológicas. Todas esas tienen una base genética, pero son multifactoriales, es decir, que es la combinación de las bases genéticas que dan esa predisposición con el ambiente. Esas son más difíciles de abordar desde el punto de vista genético. Yo más bien me refiero a las que tienen como una base genética directa, que viene siendo como alteraciones en los cromosomas, alteraciones en un solo gen, que estas son enfermedades raras, que la mayoría de las personas no las conocen. Incluso el mismo gremio médico no las conoce porque no es su trabajo conocer enfermedades raras. Son enfermedades te puedo dar una lista, por ejemplo, de más de 15 enfermedades raras que yo he diagnosticado aquí en Sonora, que los mismos nombres a veces son como difíciles, ¿no? Por ejemplo, tengo una pacientita que de hecho mañana nos invitaron a dar su testimonio en Telemax, que ella tiene condrodisplasia punctata rizomélica. O sea, es una enfermedad que hay como 50 casos reportados en el mundo. Por ejemplo, en España tienen un eslogan que me gusta mucho que se llama enfermedades raras pero reales. Entonces son muy amplias las manifestaciones que podemos ver. Hay miles, la gama más bien. Sí, y de un tiempo a esta parte nosotros hablamos de que a la vecina del tío le resultó una enfermedad rara. Hay enfermedades que no logramos definir, que ni el médico, como ya nos decías, lo logra definir, y esas son las enfermedades pues que tienen que ver con la genética médica, lo que estudia la doctora, y sobre el proyecto que ella está realizando, del cual vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Ya regresamos y a la luz estamos poniendo el tema sobre genética médica. Se encuentra con nosotros Carolina Galaz Montoya, ella es genetista de aquí de nuestro estado y aquí mismo trabaja y aquí mismo desarrolló un proyecto que tiene que ver con la genética médica. El proyecto, Carolina, y mismo que te hace Mujer de 100 participar en este programa que tiene la gobernadora y la Secretaría de Educación y Cultura. Entonces, háblanos de él. ¿En qué etapa va? ¿A quién va dirigido el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el proyecto en sí se titula Incorporación Eficiente de la Genética Médica en el Estado de Sonora. Lo que busca es que los diferentes grupos de la población que tienen diferentes derechohabiencias o sistemas de salud tengan acceso a una consulta de genética cuando sea necesario. Lo que yo empecé para hacer en este proyecto fue documentar los casos. Obviamente tuve que desarrollar un consentimiento informado para que los familiares, la mayoría son niños, o en caso que sean adultos, ellos mismos me autorizaran compartir su caso. Esto a manera con fin de justificar que se abran espacios en los diferentes sistemas de salud, dígase el ISTESON, el Hospital General para tratar enfermedades del adulto de genética, que también hay bastantes, neurodegenerativas, de cáncer, y en el Hospital Infantil del Estado y de la Mujer, que ahí es donde también se ven muchos, sobre todo porque la mayoría de las alteraciones genéticas se manifiestan desde el nacimiento o in útero, se pueden hacer el diagnóstico prenatal, y en el IMSS aquí en Hermosillo. Hay una en el IMSS Sonora y es la única que está funcionando ahorita. Y obviamente ahí se mandarían a todos los pacientes. No, yo estoy consciente de no vamos a tener un genetista en cada esquina porque ni trabajo va a tener. O sea, simplemente que exista en el estado, que existan en los diferentes hospitales para que se haga a manera de derivar a primer nivel. O sea, si alguien en Agua Prieta nace con alguna enfermedad genética o tiene algún síndrome,
que ya se mande aquí a Hermosillo y se pueda atender. Ir creando la necesidad, pues, de que haya un lugar donde se pueda diagnosticar una persona con esa enfermedad rara. Sí, que exista y que tengan acceso a esta especialidad, porque he visto muchos casos muy tristes, la verdad, donde no tienen acceso. Entonces, simplemente no tienen acceso a una consulta de genética y no todo el mundo puede pagarla en el medio privado. Y es muy complicado, ¿no? Cuando ya tienes un sistema de salud donde tienes tu expediente, la valoración por nefrología, la valoración por otras especialidades, es abordar al paciente de manera integral, donde se discute un caso, una enfermedad rara, decir, bueno, ¿qué tiene este paciente? No hay nadie como él en todo Sonora probablemente, pero vamos a darle un diagnóstico y con ese diagnóstico vamos a ofrecerle medidas de prevención dependiendo de su enfermedad, información, contacto con organizaciones a nivel mundial. Eso es algo también que nos estamos perdiendo al no tener estos diagnósticos. La mayoría de las enfermedades raras tienen organizaciones o fundaciones a nivel mundial. Como son tan raras, necesitan de todo el apoyo del mundo, por así decirlo. A esta pequeña que mencioné previamente, que tiene condrodisplasia punctata rizomélica, la pude incluir en un ensayo clínico con un investigador en Canadá sin ningún costo para la familia. Se los llevaron a una reunión internacional de puros niños con esta enfermedad y los llenaron de información, de esperanzas. Están buscando ahorita, investigando, desarrollar una cura, y todo esto nos perdemos al no tener un diagnóstico. Y son contadas, la verdad, les voy a ser sincera, las enfermedades genéticas que tienen una cura como tal. Pero aunque sean 3 las que van a tener una cura, yo creo que tienen acceso a esa cura, sobre todo cuando no se necesita tanto, no se necesita un superlaboratorio de genética. Todas las muestras, o sea, los que necesiten algún estudio genético se pueden referir a otra parte de esas muestras, se mandan. No necesitas tener aquí un instituto de genómica en Sonora, eso yo sé que está fuera del alcance por el momento, que hay otras prioridades que atender. Simplemente es abrir el espacio de la especialidad de genética que no existe en los diferentes hospitales. Y como comentabas hace un rato, que los padres de estos niños se sientan atendidos, pues se sientan, que alguien les dijo que qué tenía su hijo. Pues es que si recordamos, la salud es un derecho humano y les estamos privando ese derecho al no poder darles ni siquiera un diagnóstico, una respuesta. Muchas veces viven, y de todo he visto, o sea, viven atormentados, echándose, por ejemplo, culpas de, a lo mejor fue porque un día no debía de tomar XY refresco y me lo tomé, ¿qué tal que por mi culpa mi bebé nació así? Cuando realmente lo que hace falta simplemente es un diagnóstico y explicarles para que ellos puedan como tener ese paso, el duelo de tener un bebé con algo diferente, lograr la aceptación. Y otra cosa que les sirve muchísimo es saber que existe algo que tiene su hijo que tiene nombre y que hay otras personas en el mundo con eso. Por ejemplo, vi a una niña de Navojoa que también pues tiene una enfermedad rara, todas son enfermedades raras, la mayoría, que se llama hemiplegia alternante de la infancia, y la niña ya tiene 4 años y estuvo batallando muchísimo para tener el diagnóstico, que si era epilepsia, que si era parálisis cerebral, que si era esto y lo otro. Total que ya logramos tener el diagnóstico con examen genético y todo, gracias a un investigador que patrocinó el estudio genético. Y viendo las organizaciones y las fundaciones, encontramos niños en todo el mundo y la mayoría países desarrollados, la verdad. Un niño en Islandia, uno en Australia, Nueva Zelanda, en Canadá 2, en Estados Unidos 2 reportes. Y para la mamá fue como un momento de... lloraba, pero de gusto, irónicamente de gusto, de decir, ya sé lo que tiene mi hija, porque ella ya sabía que su hija estaba mal. No es que le estés dando una mala noticia diciéndole, oye, tu hija tiene este diagnóstico con mal pronóstico y devastador, porque ella ya sabe que está mal. Le estás dando información y por lo menos ya tienen de dónde partir y decir, ok, ya sé a qué me estoy enfrentando, ya sé lo que está pasando. Y sobre todo formar una red con otra persona que tiene un hijo con la misma situación y que de alguna otra forma pues se van a estar dando por ánimo. Supuesto. De hecho, con los de la otra pequeña que te comenté, de la condrodisplasia punctata rizomélica, ellos están buscando hacer la fundación de esa enfermedad, para no repetirle porque está muy larga, aquí en México. Entonces me dicen, doctora, ¿no sabe de otros casos? Y justo voy al Congreso Nacional de Genética en Yucatán, ahora en noviembre, voy a presentar el caso de la niña en la comunidad científica y ver si hay otros casos para que se puedan poner en contacto y hacer la fundación aquí en México, porque ellos se tuvieron que ir hasta allá. ¿Cuánto tiempo tienes desarrollando este proyecto? Porque ya veo que pues va muy avanzado. 2 años. 2 años. 2 años, desde que terminé
la subespecialidad y me regresé para acá a trabajar y me di cuenta de todo lo que hacía falta, ¿no? Porque realmente no estaba consciente. Con todo y que aquí estudié medicina en la Universidad de Sonora, hice el internado aquí en el Hospital General, no estaba consciente de la resistencia que había y de la falta, ¿no? de que se hiciera un espacio para esta especialidad. Aparte de espacio para la especialidad, nos falta cultura también para pues poder tratar, atender a personas con este tipo de enfermedades, ¿no? Sí, claro, es como una reforma completa, ¿no? La que hace falta, pero lo primerito que hace falta es que haya más genetistas aquí. Porque, por ejemplo, está la doctora Medina, ahorita mencioné que éramos 3, está la doctora Medina, ella está en el CRIT y está en el IMSS de Obregón y está hasta acá de trabajo, o sea, ella no da para más, ¿no? Entonces, también la doctora Medina está ocupadísima, yo también, necesitamos más gente, pero nadie se va a venir para acá a no tener trabajo, ¿sí me explico? Entonces, lo primero que se necesita es que se abran esos espacios y ya en cada hospital se pueden empezar con pláticas en las sesiones de miércoles, pláticas en enseñanza, a hablar con los demás colegas, que se empiecen a derivar a los pacientes, tener como un sistema de diagnóstico para enfermedades raras, para enfermedades no diagnosticadas, y esto obviamente para favorecer a la población, e incluso nos podríamos favorecer en mayor escala en otros aspectos como prevenir la recurrencia. Hay muchas enfermedades raras que son esporádicas, que no tienen por qué recurrir, pero hay otras que sí recurren, o sea, ya cada caso en particular tiene su librito, su abordaje, qué es lo que se tiene que hacer, qué se espera en un futuro, etcétera. Entonces los beneficios yo creo que son muy grandes para todos. Carolina, tú presentas tu proyecto en este programa que hablábamos de Mujeres de 100. Así es. Es un proyecto que, pues, por la importancia que tiene y por lo interesante del mismo, pues pasas por unanimidad. Todos los jueces se dicen, adelante, es tu proyecto, queda entre los escogidos para ir a Washington. ¿Qué le abona esta estancia en Washington al proyecto? ¿Cuál va a ser el apoyo que recibas para el mismo? Bueno, de Mujeres de 100 he recibido muchísimo apoyo simplemente porque fue una plataforma. Yo no estaría aquí, yo creo, si no habría sido por Mujeres de 100. No hubiera podido ir al Senado, que también ahí fue mucha proyección. En los medios también pude hablar con personas a nivel nacional, de impulsar la genética a nivel nacional, que también hace falta, pero aquí en Sonora es como el paso 1 y es donde hace más falta. Y pues, mucho me ha servido Mujeres de 100, la verdad. Yo creo que es un programa muy bueno y que me ha abierto muchas puertas para poder llevar a cabo este proyecto. En cuanto a Washington, es un curso muy intensivo que a mí en lo particular me funcionó muchísimo, desde cómo voy a plantear el proyecto formal que ya tengo pues armado a las autoridades, porque obviamente pues uno estudia años, ¿no? Medicina, y ahí estamos quemándonos la pestaña en los libros, pero pues nadie nos enseña a ser líderes, por así decirlo, claro, a generar un cambio, a ser agente de cambio a nivel de todo un estado. Entonces no es como una preparación que yo tuviera, ¿no? Y tampoco salí experta de Washington, pero me sirvió muchísimo, muchas herramientas que van dirigidas a eso, a lo que es el empoderamiento, cómo transmitir las cosas, cómo negociar. Bueno, tengo un cuadernito así, me lo hubiera traído lleno de notas de todas las conferencias y de repente le echo una reestudiada así de que, a ver, ¿qué aprendí en Washington? Entonces yo creo que me sirvió bastante. En cuanto a en qué fase va el proyecto, bueno, yo sí me acerqué al secretario de Educación y Cultura, sobre todo porque él es el encargado del proyecto, ¿no? Para decir que sí me gustaría poder presentar este proyecto ya puntual, así con números, estadísticas, a autoridades. Y me dijo que claro que sí, he recibido muchísimo apoyo del maestro de Lucas Hopkins, nada más que pues, yo entiendo, obviamente el Estado tiene muchísimas cuestiones de agenda, muchas cosas que hacer, muchos cambios, pero sí he tenido muy buena atención por parte de la SEC y estamos en espera de un espacio para que yo pueda presentar el proyecto a las autoridades. Carolina, pues muchísimas gracias por darte el tiempo para estar aquí con nosotros y pues interesantísimo tu proyecto. Ya sabes, tienes las puertas abiertas. En cuanto ya tengas el proyecto en otra fase, pues aquí te esperamos. Bueno, yo encantada, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.